Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta semana. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme y estudiando el Nuevo Testamento. Hoy tendremos primera y segunda de Timoteo, estudiaremos Tito y Filemón de acuerdo al manual. El título para esta semana es Sé ejemplo de los creyentes. Muy bien, entonces iniciamos con la presentación de las diapositivas que he preparado para todos ustedes en este día. Hoy estudiaremos alrededor de 4 principios. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Como parte introductoria, de acuerdo al manual, dice lo siguiente. En las epístolas que escribió Pablo a Timoteo, Tito y Filemón, se nos permite dar un vistazo al corazón de un siervo del Señor. A diferencia de otras epístolas que Pablo escribió a congregaciones enteras, estas fueron escritas a personas particulares, amigos estrechos de Pablo y compañeros en la obra de Dios. Leerlas, por tanto, es casi como escuchar una conversación personal. Vemos a Pablo alentando a Timoteo y a Tito, dos líderes de congregaciones en su servicio en la iglesia. Lo vemos exhortando a su amigo Filemón a reconciliarse con otro santo y a tratarlo como su hermano en el Evangelio. Las palabras de Pablo no se dirigían directamente a nosotros, y quizás él nunca esperó que tantas personas las leerían algún día. Muy bien, tema 1 que vamos a estudiar. ¿Quiénes eran Timoteo y Tito? Veamos. ¿Quiénes eran? Timoteo y Tito habían servido con Pablo en algunos de sus viajes misionales. Durante sus servicios se ganaron el respeto y la confianza de Pablo. Posteriormente, Timoteo fue llamado como líder de la iglesia en Efeso y Tito fue llamado como líder en Creta. Acá particularmente nos llama la atención unas palabras que dice Pablo. Durante su servicio, o sea, de Timoteo y Tito, se ganaron el respeto y la confianza de Pablo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos un liderazgo. Si estamos en un barrio, tenemos al obispo. Y según nuestra actitud y aptitud, de forma de comportarnos, de guardar los mandamientos, de ser responsables en nuestros llamamientos o asignaciones que nos brinde los líderes, en el caso del obispo, la presidenta de la Sociedad de Socorro, el presidente coroneles o otros líderes, lo destaca. Entonces, de acuerdo a cómo nos desarrollamos, nos vamos a ganar el respeto y la confianza de nuestros líderes. En este caso, Timoteo y Tito, al parecer, fueron jóvenes muy responsables, ¿sí? Que se ganaron el respeto del líder, en ese caso, el apóstol del Señor, Pablo, y la confianza. Y cuando uno se gana la confianza y el respeto, y posiblemente la admiración también de cómo va desarrollándose espiritualmente y temporalmente, entonces el Señor indica a qué lugares puede enviarle a predicar el Evangelio, porque hay una confianza que no desmayará. ¿Sí? Que podamos ser cada uno de nosotros, como Timoteo y Tito, dignos de respeto y de confianza. Y eso se practica siendo responsables en nuestras asignaciones, en nuestros llamamientos y encima asistiendo puntualmente o sin la
a renovar nuestros convenios o en las actividades que tengamos. Recordemos que nosotros estamos ayudando a levantar y a crecer Sión, el reino de Dios aquí en la tierra, ya restaurado. Y necesitamos que el reino de Dios se expanda a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, muy bien. Veamos. ¿Qué más sigue? En estas epístolas, Pablo brinda instrucción y ánimo a Timoteo y a Tito en relación a sus responsabilidades, las cuales incluían la predicación del Evangelio y el llamar a hombres a servir como obispos. ¿Qué función podrían estar desempeñando? Sí, posiblemente como un 70 o como presidencia destaca en este tiempo, que tenían la función de llamar a hombres a servir como obispos. ¿Sí? Y Pablo, como líder y apóstol del Señor Jesucristo, ¿sí? les brinda instrucción y ánimo. Ahora, ¿qué podemos aprender de Pablo aquí? Cuando nosotros tenemos miembros asignados bajo nuestra responsabilidad, en el caso como el apóstol Pablo tenía, ¿sí?, a Tito y a Timoteo, nuestro deber ante el Señor es brindarles instrucción para que sepan qué van a hacer y ánimo, ¿sí? Y eso es lo que le brindó Pablo: fortaleza, ánimo, ¿sí? Confianza en sí mismos, confianza en el Señor, ¿sí? Y instruirlos. No podemos enviarle como líderes, asignar a alguien una responsabilidad sin instruirlos, sin darles instrucción. El deber de nosotros, si somos líderes y llamamos, por ejemplo, a la secretaria o una primera consejera, una segunda consejera o cualquier asignación, debemos instruirlos. Debemos decir: mira, hija, hijo, el trato que tengamos ya, hermano, hermana, esto es lo que tienes que hacer de acuerdo a los manuales, esto es, y te animo, y un ánimo, ¿sí? Y un compromiso de parte de ellos, y lo harán, sé que lo harán, ¿sí? Entonces, sigamos el ejemplo de Pablo de la forma como dio instrucción y ánimo a sus dos siervos, Timoteo y a Tito. Veamos, entonces, ¿estamos aprendiendo? Sí, estamos aprendiendo del mensaje de Pablo, ¿sí? Muy bien. Tema 2. Sé ejemplo de los creyentes. Es un tema magnífico que tiene que ver con nosotros. Veamos entonces. Timoteo era relativamente joven. No se dice cuánto tiempo, pero posiblemente tendría 17, 18, 19, algo entre 20 años. ¿Sí? Timoteo era relativamente joven, pero Pablo sabía que podía ser un gran líder de la iglesia a pesar de su juventud. Y la pregunta sería: ¿qué consejos dio Pablo a Timoteo? En Timoteo, el capítulo 4, el versículo del 10 al 16. Veamos los consejos que dio Pablo a Timoteo, un líder joven. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Posiblemente yo puedo ser ya de edad, y muchos, pero para ciertas responsabilidades somos líderes, podemos ser líderes o llamamientos que no tenemos mucha experiencia en ello. Y los consejos de Pablo es importante, ¿sí? No vayamos a decir que porque, bueno, ese es un consejo para jóvenes, no tiene nada que ver conmigo. Por supuesto que tiene que ver con nosotros, porque podemos ser jóvenes en esa materia o en esa responsabilidad o ese llamamiento o esa asignación. Ahora, mientras leamos lo que está escrito en 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo del 10 al 16, tengamos presente esta pregunta que está aquí.
cómo pueden ayudarnos esos consejos a guiar a otros al Salvador y a su Evangelio. Veamos entonces qué nos va a enseñar en esta oportunidad Pablo, ¿sí? Y en esta oportunidad también vamos a hacer, pongamos en el lugar de Timoteo y Tito, ¿sí? Muy bien, veamos entonces el versículo 10, empezamos. Y Pablo está hablando aquí, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Un consejo que le daba. ¿Cuál es ese consejo que le dio? ¿Qué les llama la atención? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios o oprobios. Generalmente cuando somos llamados, vamos a sufrir algo. Sí, posiblemente con todo el entusiasmo podemos organizar de repente una actividad. Todo arreglado y imaginamos cuántos van a venir y de pronto ya es la hora y no vienen. Vienen uno por uno y teníamos pensado hacer muchas cosas puntual. Quizás somos muy puntuales y nos gustaría. Y podremos de repente desanimarnos. Y lo que le está aconsejando a Tito y Timoteo Pablo y nos aconseja a nosotros. Vamos a sufrir algunos aprobios. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a sufrir aprobios? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. A causa de ello, siempre va a haber una oposición. El opositor también trabaja. Para las personas que van a venir, pues, como damos como ejemplo a la actividad, se presentan cosas en la casa, en el hogar o en el camino, en el trayecto de oposición para que llegues impuntual. XX. Entonces, va a haber ciertas cosas. No quiero justificar eso a las personas que siempre están acostumbrados a llegar tarde a cualquier actividad, aún a la reunión sacramental. No hay justificación para ello. Me puede pasar una vez, la segunda vez no. Tengo que tomar, ser precavido, ser responsable. Es más, ser precavido y responsable porque yo con mi ejemplo estoy enseñando quizás a otras personas, a mis vecinos, a mis hijos, a mis familiares o a los miembros mismos de la iglesia. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender. El consejo es buenísimo, por supuesto. Siempre vamos en el camino, vamos a sufrir aprobios. Y con eso le advierte a Timoteo y a Tito. Versículo 11. Muy bien, vamos a ver entonces el versículo 11. ¿Qué nos tiene Pablo? Esto manda y enseña. Un solo versículo. ¿Por qué los que han traducido lo pusieron en un solo versículo? Solamente tiene 4 palabras. Esto manda y enseñe. ¿Por qué creen? Para dar énfasis. Un líder, alguien que cumple un llamamiento, una responsabilidad o el predicar, tiene 2 cosas: mandar y enseñar. ¿De qué forma yo enseño? ¿De qué forma yo mando? ¿Sí? Al mandar es asignar alguna responsabilidad. ¿Se acuerdan cuando recibieron sus primeras lecciones para ser miembros de la iglesia por parte de los misioneros? Ellos les enseñaron, ¿cierto? Les prepararon. ¿Y qué les mandaron a hacer? Pues es una invitación, claro, unas palabras más tranquilas, pero es un mandato. Les mandaron a
preguntar a Dios el Eterno Padre si estas cosas eran verdaderas. Si realmente le dijeron muy bien, que pregunta si realmente el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, que preguntaron al Eterno Padre en el nombre de Cristo, ¿cierto? Entonces, en una enseñanza también hay un mandato ahí, ¿sí? Se enseña principios y se les manda a que puedan cumplir. Y luego, cuando venimos que pasaba con la otra lección, primero iban al mandato que habían hecho. Hermano, hermana, leyó las escrituras, hizo su oración y ahí ya viene la respuesta de parte de nosotros. Cada uno sabe lo que hizo. Entonces, eso tiene que ver con el mandato y la enseñanza. Entonces, para que tenga muy claro Timoteo y Tito, Pablo le dice, esto manda y enseña. Muy bien, ahora veamos esto. Y le prepara con el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Muy bien. Posiblemente en el camino, y eso he escuchado de muchas personas, esos jovencitos que tienen 18, 19 años, que están cumpliendo una misión, ¿qué me van a enseñar a mí? Dice. Posiblemente entra alguien que ya estudió las escrituras, puede ser en cualquier dominación de fe cristiana, puede estar, o de cualquier otra denominación. Ese joven, ¿qué me va a enseñar? Y he escuchado de ello. ¿Qué me puede enseñar? Soy mayor. Yo ya he vivido. ¿Qué me puede enseñar? Deben mandar personas adultas. Pero el Señor sabe lo que hace. El Dios mandó y nosotros cumplimos. Es por eso que Pablo le dice, y como una advertencia, le dice, a Tito, Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. No sientas que te menosprecies. Sigue adelante. ¿Sí? No te bajonees, diría, algo así en este tiempo. No. Que no te amilane. No te sientas mal si alguien por causa de tu juventud te increpa. O no quiere creer tus palabras a causa de tu juventud. Algo así le estaba diciendo. Entonces, veamos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino, ¿qué le dice? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esas tipo de conductas hacen que nosotros tengamos respeto. ¿Se acuerdan? Nosotros respetamos a los misioneros. Son jovencitos, pero cuando hablan, escuchamos y les respetamos. Y sabemos que las palabras que vienen de parte de Dios. Entonces, que podamos ser y recibir ese consejo de Pablo nosotros. Entonces, si ya no somos jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco que seas miembro de la iglesia. ¿Sí? Que ninguno tenga en poco de repente tu humildad, tu pobreza, si vives en la humildad. O ninguno tenga en poco tu riqueza tampoco, si vives en opulencia. ¿Sí? Ninguno tenga en poco tu forma de vestir, de repente si es una camisa sencilla, una corbatita sencilla, no costosa. Que ninguno tenga en poco tu forma de vestir, que lo estás haciendo de la mejor manera. Sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en todo lugar, en amor. Que ellos vean tu amor por ellos, que sientan tu amor en espíritu, que sepan que eres el ungido del Señor o la ungida del Señor, que puedes emanar el espíritu
el espíritu de paz, de mansedumbre, de comprensión, en fe, que sepan que tienes una fe absoluta en el Señor Jesucristo. Y en pureza, sobre todo, en virtud, en pureza, en transparencia. Que sigamos el ejemplo de Pablo. Es magnífica esta enseñanza del versículo 12. Continuamos entonces en el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. ¿Sí? Entre tanto que voy. Posiblemente Pablo se iba a otro lugar a predicar, a organizar. Ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Me acuerdo esto cuando fui obispo y mi presidente destaca al momento de llamarme y mi barrio estaba completamente ya, me dijo, sabe, obispo, si usted no hace algo concreto, no solamente dejará de ser barrio, sino dejará de ser rama, porque ni califica para rama. Así es que este barrio, que conocemos ahora, desaparecerá, porque no puede seguir así. Así es que, hermano, ocúpese, me dijo. ¿Lo hará, hermano? Dijo, sí, presidente, le dijo. Ocúpate en leer, en exhortar y enseñar. Es lo que me acuerdo de las palabras. Leer las escrituras, leer los manuales, ¿sí? Orar y en eso exhortarlos y enseñar. Esos fueron los consejos. Y que posiblemente como líderes también debemos ayudar a nuestros miembros, ¿sí? Y los miembros dejarnos ayudar, que nos enseñen, que nos exhorten, ¿sí? En el versículo 14, Pablo continúa diciendo, y le dice algo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con la imposición de las manos del Consejo de Ancianos. ¿Qué podemos aprender de esto? Él tenía un don, sí. Pablo y Timoteo tenían sus dones. Y le dijo, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuándo le fue dado? Le fue dado por medio de imposición de las manos. ¿Sí? Por medio de profecía, por una revelación que vino de parte de Dios. ¿Sí? Así que no descuidemos. Tengamos presente, ¿sí? Los miembros de la iglesia, no descuidemos el don. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don, un talento. Y eso no lo aprendemos, ese don, ese talento, no se aprende en la universidad, en la calle o en otro lugar. Es algo nato de nosotros. Supongamos yo tengo un don, posiblemente no sea un buen maestro, un magnífico maestro, pero me gusta enseñar. Sí, siento cómo vibra mi cuerpo cuando comienzo a enseñar. Yo pienso que es un don. Antes no sabía qué don tenía. Pero estoy en proceso. Posiblemente no puedo tener el nivel de otros que ustedes puedan estar escuchando. Pero cada uno con su don. Y lo que tengo que hacer, siguiendo el consejo de Pablo, es no descuidar este don que el Señor me ha dado. Es por eso que continúo con ustedes, transmitiendo semana a semana. Posiblemente no tengo como otros que tengan miles que les vean semanalmente, posiblemente algunos cientos. Pero eso no me amilana, porque sigo el consejo del Señor, porque sé que es la voluntad del Señor, que yo haga estas cosas, que Él participe de estas cosas, que pueda preparar estas cosas, porque estoy aprendiendo. Y creo, desde que he comenzado a transmitir estos mensajes, estoy aprendiendo un poquito más. Posiblemente antes leía las escrituras muy bien, los manuales y todo, y posiblemente como maestro de instituto también he hecho, pero estoy aprendiendo algo más aquí, junto con ustedes. Así que no descuidemos el don que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, y en especial
lo que fue dado por medio de profecía con imposición de manos, ¿sí? Por el Consejo de Ancianos. Cada uno de nosotros ha sido apartados, algunos miembros de la iglesia tienen responsabilidad, han sido apartados por imposición de manos y les han dado algunas palabras o revelaciones que han venido de parte del Señor por medio del líder. Tengamos presente, si es posible escribamos, porque la memoria es frágil. Escribamos por qué revelación fue dado ese llamamiento, esa responsabilidad que hayan tenido por medio de profecía con imposición de las manos del Consejo de Ancianos. En este caso, pues no hemos tenido todo un consejo de ancianos, pero nos han dado 2 o 3 miembros, que poseedores del sacerdocio. ¿Qué podría ser el Consejo de Ancianos? Donde 2 o más estén en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor. Entonces, recuerden ello. Veamos lo que nos dice en el versículo siguiente, 15. Medita estas cosas. O sea, ¿qué quiere que él le estaba diciendo? Todos los consejos que le dio atrás, le dice, Timoteo, Tito, medita estas cosas que te he dicho. Continúa diciendo, ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Para que todos vean el progreso. Si bien es joven, pero necesitan que se vea su progreso. Hoy empieza, pero el próximo año será mejor, o el próximo día será mejor. Para que todos vean su progreso. Sea manifiesto a todos. Que realmente el Señor está contigo. El versículo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Pero lo que me llama la atención y he resaltado es ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo no está afuera. El peor enemigo no es Satanás. El peor enemigo es nosotros mismos, esta carne. Así que tengamos cuidado de nosotros mismos. Pues la tentación puede venir del enemigo. Quien decide caer en la tentación somos nosotros. Es por eso que es un consejo muy sabio. Ten cuidado de ti mismo, cuídate a ti mismo. ¿Sí? Porque el enemigo no tiene poder para hacernos caer. Sino el poder está en nosotros mismos. Aceptar esa tentación. Si aceptamos, caemos. Pero si no aceptamos, no caemos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos nosotros mismos. No podemos echar la culpa al resto. Si alguien cae en la ley de castidad, no puede echar la culpa. No, ella me hizo o él me hizo caer. No. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y luego le dice, y lo resalté en esto, y de la doctrina, que tengamos cuidado de la doctrina. De la doctrina que enseñamos y de la doctrina que escuchamos. Sí, tengamos cuidado, que estén de acuerdo a las escrituras, que estén de acuerdo a las palabras de los profetas y de los profetas vivientes de hoy en día. ¿Sí? Y luego le dice, hay un punto y coma, posiblemente lo deja para que analice Timoteo y Tito, y para que analicemos. Luego de decir, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hizo una pausa. Y luego dice, persiste en ello. Dando énfasis, persiste en ello. Pues haciendo esto, cuidando la doctrina, cuidándote a ti mismo, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. No es solamente que yo caiga, sino también hay otras personas que se pueden ver involucradas. Generalmente cuando en una familia por lo ves inactiva de repente el papá,
se desintegra la familia. Por más que el esposo, los hijos, con el tiempo comienzan a caer uno por uno, por el mal ejemplo de uno de ellos. Son casos excepcionales que realmente pues solamente cae uno de ellos y el resto más se mantiene porque se cuida a sí mismo. ¿Sí? Pero generalmente comienza a contaminarse porque abren sus ojos, sus oídos al enemigo. Por eso los padres tienen que tener cuidado de lo que dicen a sus hijos. Si ven algo que no es correcto en la iglesia o de algún líder, no entren en chisme, en conversaciones que pueden estar afectando, hablando mal de alguien y que sus hijos escuchen. Porque ellos lo van a interpretar de otra manera, pueden interpretar a sus líderes o al obispo, a quien sea que estén hablando mal como sus enemigos. Tengamos cuidado. Por eso es importante que tengamos nosotros este conocimiento que nos brinda Pablo, que cuando nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quiénes más? Ya los que te oigan. ¿Quiénes que generalmente nos oyen? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, o los miembros de nuestro barrio. Al respecto, Alma profundiza en el capítulo 17, versículo 11, y nos dice lo siguiente. Y les dijo también el Señor, está ante el pueblo, está predicando, está recordando algo que dijo el Señor al pueblo. Dice, entonces, y les dijo también el Señor, es un mandato del Señor lo que va a comenzar a decir Alma. Ir entre los lamanitas, vuestros hermanos, y establecer mi palabra. Empero, seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos en mí, y os haré instrumento en mis manos para la salvación de muchas almas. Muy bien, hemos hecho algunas marcaciones. Dice estableced, es un mandamiento de parte del Señor para todos nosotros. Recordemos que Alma, el profeta, le está indicando a todos los discípulos, a todos los que están escuchando, al pueblo. Entonces le está recordando lo que dijo el Señor o lo que le dijo también. Estableced mi palabra. ¿Qué palabra? Su evangelio. Empero seréis pacientes, empero. Siempre que alguien predique el evangelio, puede estar sujeto a que alguien no le crea o haga lo contrario. Y empero seréis pacientes, dijo. ¿En qué? En las congojas y aflicciones. Por la palabra, por predicar el evangelio, pueden surtir ciertas congojas y aflicciones. En algunos lugares, algunos países, y los relatos que nos han dado algunos misioneros, entre los más, han sufrido muchas congojas. Hay calles por las cuales no podían hacer. Parecieran que los demonios estuvieran en contra de ellos. Y le han echado orines. ¿Sí? Agua sucia. Algunos han recibido, le han escupido. Por solamente llevar unas escrituras en las manos. Y por ello, conociendo el Señor, sabiendo, ello le dijo, establece mi palabra, empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones que les cause el enemigo. ¿Cuál es el propósito de ser pacientes en las congojas y aflicciones? Para que le demos buenos ejemplos en mí. O sea, el Señor dice, para que le deis buenos ejemplos en mí. Yo os haré instrumentos en mis manos. Entonces, cuando estamos con el Señor,
y les damos buenos ejemplos del Señor, porque en esos momentos representamos al Señor. Cualquier discípulo o maestro o miembro de la iglesia que está hablando en el nombre de Cristo, predicando, enseñando, representa al Salvador Jesucristo, porque está cumpliendo su mandato. Y Él les dice a todos ellos: yo os haré instrumento en mis manos. Somos instrumentos en las manos del Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ser instrumentos en la mano del Señor? Para la salvación de muchas almas. Así es que podamos dar ejemplos, buenos ejemplos. Porque los que nos vean pueden venir a Cristo con nuestro ejemplo para la salvación de muchas almas. El buen ejemplo permitirá que muchas almas sean salvas. Proseguimos entonces. Tema 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Veamos este tema, el tema 3. Se cree que segunda de Timoteo, estamos entrando al segundo de Timoteo, el segundo libro de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, fue la última epístola que Pablo escribió. Y parece que sabía que se acababa su tiempo sobre la tierra. Para ello vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8. Con su permiso voy a tomar un poquito de agua. Proseguimos. Entonces vamos al versículo 6, que dice lo siguiente: porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo describe a su gran amigo, un joven, que se había ganado la confianza de Pablo, a Timoteo. Una carta. Y pareciera así una carta de despedida. No sé qué habrá sentido al leer la carta, Timoteo. No sé qué sentirían ustedes si esta carta fuera de su padre, su madre o de algún hijo. Pero esta carta es algo que nos da ejemplo para que seamos como Pablo. Si los escritos de Pablo están justamente para que nos sirva de ejemplo. Fueron hombres como nosotros, de carne y huesos. Pero algo que dice aquí Pablo: y el tiempo de mi partida está cercano. He subrayado el tiempo. Todos tenemos un tiempo. Mientras tengamos este cuerpo inmortal, tenemos un tiempo. Y tenemos que ser cuidadosos con el tiempo. No sabemos cuándo vamos a partir. Porque en este mundo podemos ir muy jóvenes, aun siendo niños, o muy ancianos. Solo Dios sabe el tiempo de nuestra partida. Y Pablo, ya entrado en años, dijo: y el tiempo de mi partida está cercano. Posiblemente por profecía y revelación él lo sabía y sentía. Así que él le continúa diciendo: he peleado la buena batalla. Todo su vida ha sido peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué le dice eso? No porque ellos estaban familiarizados con peleas, con batallas, hacer carreras. Recuerden que Timoteo, ¿sí?, su padre era griego, su madre era judía. Así es que en esos tiempos los griegos y judíos siempre había pues competencia. Y tenemos desde ese tiempo de los griegos, tenemos las competencias acá, ahora tenemos las olimpiadas, algo así. Entonces están acostumbrados en ese tipo de frases. Y algo que Timoteo podría comprender muy bien. Entonces es por eso que le dice esta forma de decirlo.
como una parábola. ¿Sí? He peleado la buena batalla. ¿Cuál era la buena batalla? De predicar el evangelio. Él ha peleado porque había enemigos. Hace su mayor parte desde su conversión pasó en la cárcel. Y aún estando afligido, en tormento, él tenía un espíritu de paz y gozo que escribía cartas animando a los demás a que sintieran la paz y el gozo del Señor. Y algo que dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Va a tener que parar porque está ocurriendo en el Evangelio el tiempo de parar. Y Timoteo lo entendía. He acabado la carrera. Llegó al punto. Llegó a la meta. Acabó la carrera. Medio cansado. Con sus cosas, con sus huellas que le dejó el camino. Pero acabó la carrera. Llegó a la meta. Llegó a la meta que le tenía el Padre Celestial. Le dijo a esta, llegaste a tu meta. Has cumplido. Y él sabía muy bien. Y le continúa diciendo, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Cuánto de nosotros podríamos decir lo que está diciendo Pablo? ¿Podríamos decir he guardado la fe hoy mismo? ¿Podríamos decir he peleado la buena batalla en este tiempo hasta aquí? ¿He acabado la carrera? ¿Estoy listo para cuando el Señor me llame? Como Pablo lo estaba. Veamos lo que dice el versículo 8 y aprendemos de él. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Realmente Pablo nos da un consejo y era un hombre del Señor. Se había convertido verdaderamente al Señor. Él sabía que el Señor le iba a dar una corona de justicia. Y él dice, me está reservada la corona de justicia. Hermanos, ¿está reservada la corona de justicia para nosotros? ¿Sabemos cómo Pablo sabía que había reservado una corona de justicia para él? ¿Podemos decir lo mismo a nuestra familia, a nuestros miembros? ¿Está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor? Pues justo, ¿podemos decir lo mismo que Pablo? Pensemos y meditemos. Si somos fieles y leales al Señor, está reservada la corona de justicia, la cual personalmente nos dará el Señor. Nos coronará ante todos en aquel día, en el día del Señor. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los, ¿a quiénes dice? A todos los que aman su venida. Por una parte, todos los que amaron su primera venida, y hasta recibirá su corona de ellos. Y tiene una corona, los que le recibieron y amaron su primera venida. Ahora está reservada para todos los que aman su segunda venida. Que podamos amar su segunda venida. Esperar preparado su segunda venida. Estar preparándonos y trabajando para su segunda venida. Invitando a más personas, más hijos de Dios y hijas de Dios a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque amamos su venida. Nos estamos entregados en su obra y estamos trabajando en el reino de Dios. Ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo, dejemos a un lado del mundo. Vivimos en el mundo, tenemos que a veces trabajar en el mundo,
pero ya no somos del mundo. Ya no nos tenemos que contaminar del mundo. ¿Es posible que se contamine? Sí. Pero como hijo o hija de Dios no debes hacerlo, no debes contaminarte. No, que es la moda, que otros lo hacen, que otros se divierten, se van a las fiestas, se amanecen. Pero tú no, eres un hijo de Dios. Perteneces al reino de Dios. No te vayas al mundo porque el Señor ha dicho, no os vayáis al mundo y hacer las cosas que el mundo hace. Si bien, entonces no puedes estudiar. Sí puedes ir a estudiar en las universidades, en la academia, instituto, al colegio. Puedes estudiar. Pero regresa a tu casa. Estás en el mundo, lleva entonces el reino de Dios allí. Ese ejemplo, como dijo Pablo a Timoteo, ese ejemplo de pureza, de fe, de palabra para los demás. Todo lo que ellos obedecen y cumplen, como Pablo le enseñó a Timoteo, es porque amamos la venida de Jesucristo, es porque le amamos al Señor, sabemos que el Señor vive y que regresa pronto. Al respecto nos va a aclarar un poco mejor acerca de he peleado una buena pelea. Él es de Joseph B. Wirling. Veamos lo que nos dijo. Él nos dijo lo siguiente: perseverar hasta el fin significa que hemos plantado nuestra vida firmemente en la tierra del Evangelio, manteniéndonos en la corriente principal del Evangelio. La iglesia sirviendo humildemente a nuestros semejantes. ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros la iglesia. A veces nos confundimos la iglesia, pero decimos que esa es la construcción. No, la capilla es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces nosotros sirviendo humildemente a nuestros semejantes, viviendo vidas cristianas y guardando nuestros convenios. Sobre todo ello. Viviendo vidas cristianas y guardando nuestros convenios, como el Señor quiere. Qué magnífico consejo nos da el Elder Wirling. Que podamos servir a nuestros semejantes, porque somos iglesia, viviendo vidas cristianas, a semejanza de Cristo, y guardando nuestros convenios, como lo guardó el Salvador Jesucristo. Ejemplo nos dio el Salvador Jesucristo. Ejemplo nos dio Pablo, que estamos estudiando ahora. Ejemplo nos dio Timoteo y Tito, que fueron discípulos de Pablo, y que también pelearon la buena pelea. Continúa diciendo L. Wirling. Los que perseveran son equilibrados, consistentes, humildes, en constante mejora y sin engaños. Su testimonio no se basa en razones mundanas, sino en la verdad, el conocimiento, la experiencia y el espíritu. ¡Qué magníficas palabras del Elder Joseph Wirling! Así que los que perseveran son equilibrados, consistentes, valientes, humildes, en constante mejora y sin engaños. Va mejorando. Se preocupa por mejorar. Se preocupa por aprender. Se preocupa por tener el Espíritu y comunicarse con el Espíritu Santo, que es una comunicación, una relación. Y su testimonio no se basa en razones mundanas. Nuestro testimonio no puede basarse en razones mundanas o de cómo viven los de otras denominaciones, sino en la verdad. En la verdad, en la doctrina de Cristo. En la verdad, el conocimiento, la experiencia que nos va a dar con el tiempo al estar al lado
del Señor, al lado de los discípulos de Cristo, al lado de los profetas y al lado del Espíritu Santo. Proseguimos. Tema 4. Vivir el Evangelio nos mantiene a salvo de los peligros espirituales de los últimos días. Es un magnífico tema también. Veamos. Vivimos en los postreros días. Hoy estamos viviendo esos postreros días que tanto hablaron Daniel, Ezequiel, los profetas y Apocalipsis. Hoy estamos en los postreros días, de los que habló Pablo. ¿Y ya han llegado los tiempos peligrosos? Sí, ya llegaron. Llegaron los tiempos peligrosos. Vivimos en los tiempos peligrosos. Recién no, ya hemos vivido los tiempos peligrosos. Hemos pasado una primera guerra mundial, segunda guerra mundial, pestes, huracanes. Seguimos pasando, estamos al borde de una tercera guerra mundial. Hemos pasado, entre comillas, una pandemia. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 3, versículo 1? Veamos. Esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ese consejo le da a Timoteo Pablo. Pero algo que tenemos que saber aquí. Esto es una profecía para nuestros tiempos. Muy bien, entonces vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Veamos. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, en nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí tenemos que aclarar algo, que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. ¿Viene sucediendo eso? Sí. Me llamó la atención en la última, una conferencia que fui en un barrio, una conferencia de barrio, y el presidente Staca le manifestó que al obispo hiciera un resumen estadístico. Y yo me quedé muy sorprendido porque lo relaciono con ello. Y creo que está sucediendo en muchos barrios, en muchas estacas. Estamos viviendo en tiempos de apostasías, pareciera que sí. Porque este barrio, según las estadísticas, tenía 876 miembros. Y lo que me sorprendió es que el obispo dijo, solo están asistiendo 76 miembros. Menos del 10%, entre 7 y 8% del total. Me quedé sorprendido. Esta iglesia, esta capilla, este barrio, todos los barrios deberían estar llenos. Algunos con cientos o miles. ¿Pero qué está pasando? ¿Estamos viviendo las señales? Sí, está pasando lo que Pablo profetizó. Porque está hablando de miembros de la iglesia aquí. Yo lo entiendo así. Si fuera a nivel mundial también es lo mismo. Pero el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Han escuchado a otras personas, el mundo, a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice. Si se van, algunos apostatan de la iglesia es porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y abandonan el redil de Dios. Estamos en los tiempos, en lo posterior de los tiempos, en los últimos días.
Y aún llama el Señor a esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Estamos viendo los últimos tiempos, los últimos días, a lo cual Pablo dice. Tengamos entonces cuidado, porque está hablando también de nosotros, los miembros de la iglesia, de no apostatar de la fe en Jesucristo por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios que actualmente están en el mundo, están enseñando en las escuelas, están enseñando en las universidades. Es más, de las universidades ya se quitó la enseñanza de la Biblia que había. Ya no se estudia en las universidades las escrituras. De los colegios también los han quitado, prácticamente en casi todos los países del mundo. Están enseñando doctrina de demonios. Por eso tenemos que estar cuidando a nuestros hijos que asistan a seminarios si están en la edad de seminarios. Cuidando a nuestros hijos si están en edad de primaria, que asistan a su primaria. Apoyándonos para que ellos también den sus clases en el tiempo, de repente en la noche de hogar. Leyéndose sus escrituras, haciendo sus oraciones, como familia y de forma individual. Necesitamos protegernos en estos tiempos difíciles y peligrosos. Veamos lo que dice el versículo 2, Pablo. O le dice a Timoteo, que nos lo dice a nosotros también. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. En el mundo se enseñan pura mentira, ¿sí? Con hipocresía. ¿Y por qué lo hacen? Ya tienen cauterizada la conciencia. Ya ni piensan. Versículo 3, que prohibirán casarse. Lo están haciendo, sí. El mundo en la moda es convive primero y luego, si funciona, te casas. El 95% de la población mundial no se está casando. Está conviviendo, están violando la ley de Dios. Y eso es una doctrina de demonios que se incentiva en las universidades, en los colegios, en las calles, en los programas, asociaciones, clubes, ¿sí? Que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sí. Se nos manda abstenernos de alimentos que Dios creó. No comas las frutas porque están contaminadas. A veces escuchamos ello. No comas las verduras, están contaminadas. Aquí están mejor, cosas enlatadas, cosas así, porque están libres de pureza. Muchas personas ya no comen el trigo. Lo han reemplazado por embutidos. Todo lo ven embutidos. Por eso estamos la gran mayoría de la población mundial enferma. Si Pablo lo dijo, es porque él estaba viendo estos tiempos. Y si mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. Está hablando de nosotros y los que han conocido la verdad. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿A quién le creemos? ¿Al mundo? Nos vamos con las gaseosas, con las colas, con aquí. ¿Y el agua? Ni lo tomamos ni lo tocamos. Y escuchar a muchos miembros decir, no, el agua es fea. ¿El trigo? No, el trigo no pasa. La menestra. No me gusta el menestra. Sí, hemos escuchado y nosotros somos testigos y creo que la gran mayoría que me está escuchando. Generalmente a los chicos no les gustan las menestras.
Porque no les gusta, porque no le hemos enseñado y porque estamos otro tipo de alimentación. Entonces nuestros cuerpos se están debilitando. Por eso hay enfermedades por todo lugar. ¿Por qué? Porque nos estamos absteniendo de los alimentos que Dios creó para nosotros. Y es más, a veces estamos comiendo comida de animales que no son para el hombre. Me dirán, ¿cómo puede decir eso, hermano Salomón? Pues les digo, en la palabra de sabiduría vemos que el Señor dice qué granos hay que comer. Pero nosotros comemos los granos que no están prohibidos para el hombre, porque dice todo grano es bueno para el hombre. Pero dice, sin embargo, un consejo del Dios viviente que sabe el contenido que tiene cada grano. El centeno para las aves. ¿Sí? El maíz para los puercos, los animales. XXX enumera en Doctrina y Convenios. La palabra es sabiduría. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, sabe el contenido. Pero ¿qué hace el mundo? Vive de ello. Vive del maíz, del centeno y otros granos que son perjudiciales para el hombre. No voy a comer. Puedes comer un maicito, un choclito de vez en cuando. ¿Sí? Pero no hacer tu alimento cotidiano, diario, porque no es para el hombre. Es hecho para con textura de un animal. ¿Acaso tenemos la contextura molecular de un caballo, de un toro que puede vivir de la avena nada más? ¿O de otro tipo de granos? ¿Para ellos nada más? ¿Por qué? Porque tiene otra contextura, otros tipos de vitaminas que son especialmente para esos tipos de animales. Y el Señor nos recomienda ahí el grano. Sin embargo, también dice, el trigo para el hombre. ¿Pero hacemos caso? No. ¿A la gran mayoría le gusta el trigo? No. Así que pongamos esta palabra que nos enseña Pablo en ejercicio, en practicarlo. Los jóvenes y jovencitas, no caigamos en la doctrina de demonios que ahora pueden casarse, porque está de moda. Porque ¿qué dirán si me caso? ¿Qué dirá Dios de ti si fornicas? ¿A dónde irás? ¿Qué dice en la Escritura? ¿A dónde irán los que fornican? ¿A dónde irán los adúlteros? ¿A dónde irán los borrachos? Ustedes tienen la respuesta. El presidente Boyka Packer, quien ya falleció, vivió entre el año 1924 y el año 2015, nos dijo lo siguiente: vivimos en esos tiempos peligrosos que el apóstol Pablo profetizó que vendrían en los últimos días. Si hemos de estar seguros individualmente, como familias y como iglesia, será mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Tengamos presente estas últimas palabras. Si hemos de estar seguros individualmente, sanos, espiritual y físicamente, como familias y como iglesia, será mediante ¿qué? La obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Principio que hemos aprendido hoy. Y hasta aquí. Si vivimos el Evangelio de Jesucristo,
nos mantendrá a salvo de los peligros espirituales de los últimos días. El Evangelio de Jesucristo nos mantendrá a salvo de todos los peligros espirituales de los últimos días. Si habla de los peligros espirituales, de todos los peligros temporales también. Así que es lo que nos mantiene a salvo en estos últimos días y nos mantendrá a salvo en estos últimos días. El Evangelio de Jesucristo. Solamente el Evangelio de Jesucristo, no, al vivirla. Si vivimos el Evangelio de Jesucristo, nos mantendremos a salvo de todos los peligros espirituales de estos últimos días, de estos últimos tiempos. Principios que hemos aprendido el día de hoy y verdades. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio a todos nosotros. Y el tercer principio, ¿verdad?, que nos enseñó Pablo. Estas son enseñanzas de Pablo. Vivir el Evangelio nos mantiene a salvo de los peligros espirituales de los últimos días. Que podamos vivir el Evangelio, queridos hermanos. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Él es el Rey del universo. Jesucristo es su Hijo amado, el Mesías. Y ya vino, y viene por segunda vez. Él dio su vida por amor a nosotros. Sacrificó su vida por amor a nosotros. Sufrió los dolores más terribles que ningún ser humano puede soportar por amor a nosotros, para que no sufriéramos si nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Si llegamos a ser sus discípulos leales y fieles, Él nos mantendrá salvo en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y se acercan momentos de más peligro. Estamos entrando al tiempo de la gran tribulación profetizada en Apocalipsis, y el profeta Daniel y todos los profetas. Son tiempos peligrosos. Estemos preparados, viviendo a la manera del Señor, cumpliendo las leyes y las ordenanzas del Señor Jesucristo. Él vive, Él nos ama y Él viene pronto. Está en camino. Testifico de ello con todo mi corazón, en el nombre santo y sagrado de mi Señor y de mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Gracias por su tiempo y por escuchar. Hasta aquí ha sido Ven, sígueme. El Señor les bendiga. Paz en sus corazones, en sus vidas. Shalom, hermanos. Nos vemos. Cuídense. Cuídense en el Señor. Amén.